Vamos a preparar una pizza sin tac, un coliflor mediano, un brócoli mediano, 2 huevos, 3 dientes de ajo, 2 tomates, mozzarella sin tac, aceitunas negras o verdes, aceite de oliva, sal, pimienta, condimento para pizza. Lo primero que hacemos es elegir las cabezas tanto de coliflor como de brócoli. Vamos a cortar solamente la parte de las flores, sacamos los troncos gruesos, los vamos a colocar en un bol, agregamos una cucharada de sal gruesa y ahora cubrimos con agua. Lo vamos a dejar en reposo aproximadamente unos 25-30 minutos. Esto es importante porque normalmente en la verdulería se seca un poco y lo que necesitamos es que se vuelva a hidratar antes de cocinarlo. Hay dos formas de cocinarlo, lo podemos cocinar al vapor o lo podemos cocinar en microondas. Yo lo voy a hacer en microondas, así que lo voy a cortar en forma ligera, en forma rústica, digamos, un poco cada flor de coliflor y cada flor de brócoli. Es una forma muy simple, lo pueden hacer de esta manera si quieren, entre 12 y 15 minutos de microondas ya van a estar tiernitos, cocidos. Los pueden condimentar así y utilizarlos para cualquier tipo de ensalada o acompañamiento, o para hacer esta maravillosa y sencilla pizza de brócoli y coliflor. Le decimos pizza, si bien no lleva harina, pero bueno, es como una suerte de pizza, no es como decir la pizza de berenjena. No es una pizza porque realmente no lleva harina, pero es más o menos así. Una vez que ya tenemos todo cortado, lo vamos a llevar al microondas. Lo podemos, si queremos, rociar con un poquito de agua. Simplemente no hay que agregarle nada. Con la misma agua del brócoli y coliflor se va a cocinar. En un bol vamos a colocar los 2 huevos, la cucharita de sal. Vamos a incorporar pimienta. En este caso yo utilizo un mix de pimientas porque me gusta que sean bastante variadas. Pueden utilizar una pimienta negra común, como quieran ustedes, o pimienta blanca, o no ponerle pimienta, le pueden poner un poquito de ají molido si quieren. Lo batimos un poco, nada complicado, es muy simple de hacer, realmente muy saludable, no solamente para aquellas personas que comen sin tac. Una vez cocido en el microondas, ven cómo queda súper tierno, súper cocido. Lo pueden condimentar así como les decía y utilizarlo como una ensalada. Lo agregamos al huevo y ahora lo vamos a mezclar un poco. A medida que lo mezclamos, también lo seguimos rompiendo un poquito para que se haga un poquito más fino, digamos, la base. Ven que es muy simple. Ya saben, si les gustan las recetas, suscríbanse al canal, denle un like, déjenme un comentario abajo, eso me ayuda un montón a crecer con el canal. Hay muchos canales de cocina, pero bueno, trato de hacer una cocina saludable, fácil, rica para todos y una cocina que no falla. Háganlo así que seguramente todas las recetas les van a salir, porque realmente las hago como las hago, las preparo para mí y en la forma que yo las consumo. En una picera lo que hacemos es ponerle un poquito de manteca y le vamos a poner fécula de maíz o harina de arroz. Esparcimos la mezcla que hicimos, quedará más o menos de 1 centímetro de espesor, medio centímetro, todo depende del brócoli y de coliflor que utilicen, va a depender el espesor que les va a quedar. Pero más o menos con unas cabezas medianas le va a dar 1 centímetro de espesor. Una vez desparramado, como ven, nada complicado, es muy simple. Lo vamos a llevar un golpecito de horno, unos 5 minutos, y mientras tanto en una cacerolita ponemos un poquito de aceite, cortamos unos ajitos en lámina, vamos a sofreír, a dorarlos un poquito para que realce el sabor, y vamos a agregar, yo agrego los tomatitos licuados, le quito la piel, los paso por la licuadora y lo coloco. Siempre la salsa me gusta que sea casera, de esa manera es mucho más saludable. Agregamos condimento para pizza, agregamos una cucharadita de sal, revolvemos un poquito y vamos a cocinar por unos 10-15 minutitos. Así de simple la salsita. Sacamos del horno, agregamos la salsa por encima. Como ven, súper fácil, súper delicado, muy sabroso, realmente les va a gustar. Es muy simple de hacer y muy saludable. ¿Sí? Tenemos que tratar de comer con menos carbohidratos y menos azúcares. Si bien hay muchas recetas que tienen azúcares porque bueno, son así y a veces uno no las puede evitar, igual que la harina.
pero en la medida de lo posible, cuanto más sano comemos, mucho mejor. Yo utilicé una mozzarella feteada que viene sin tac, así que pueden utilizarla, son láminas bien finitas, o pueden comprar una mozzarella sin tac que consigan en el mercado. Colocamos bien, cubrimos muy bien con las láminas. Este paquetito trae unas 10 laminitas más o menos, así que prácticamente las vamos a usar casi todas. Luego lo vamos rompiendo y vamos cubriendo bien para que quede bien cubierta la pizza. Muy simple, ¿ven? Nada complicado. Por eso siempre digo, hay que comer sano, no hay que hacer dieta. Las dietas no son sostenibles en el tiempo. Llevamos nuevamente al horno hasta que el queso se gratine un poco. Agregamos unas aceitunas, de mi preferencia son aceitunas negras. Pueden utilizar aceitunas verdes si quieren. Como ven, les espolvoreé arriba un poquito más de condimento para pizza. Le pueden poner a veces comino o un poquito de perejil picado. Y acá tienen esta maravillosa, sencilla pizza de brócoli y coliflor. Que la disfruten y hasta el próximo video. Si te gustó, dale un like y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las recetas. Como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.